Hablaremos hoy del poeta Fabre d'Églantine, de la religión de la diosa razón y del calendario revolucionario francés. Muchas cosas. Allá por 1793, en Francia, el barón de Batz, que en realidad era un agente monárquico que deseaba provocar la caída de todos los políticos republicanos de Francia, y también la caída de la Francia republicana, vamos a ser sinceros, ideó un plan para desacreditar a algunas de las figuras más prominentes de la revolución. Y consiguió entonces como secuaces a dos tipos bastante pajarones, que eran François Chabot, un monje del que hemos hablado alguna vez, y un amiguete de él, que era un político bastante destacado, llamado Fabre d'Églantine, y los hizo involucrar en una especie de negociado que consistía en comprar acciones de la Compañía de Indias, hacerlas subir y venderlas luego, pero en realidad no era un negociado, sino que era el plan del barón de Batz era revelar la maniobra después de ocurrida y desacreditar de este modo a estos tipos y también a otros que habían participado, que eran diputados. Así lo hizo. Mira. O sea, los enganchó para jorobar. Así lo hizo y surtió efecto. La gente se enteró de la maniobra, empezó a hablar mal de Fabre, que era diputado, y de toda la política revolucionaria, etcétera, etcétera. Y Fabre d'Églantine, que había sido sobornado por un montón de guita y Chabot también, se vieron acusados de fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, para que se hablara de otra cosa, Fabre inventó el calendario revolucionario. Un calendario que hoy produce alguna emoción fervorosa y en realidad cuando se conoció divirtió enormemente, en especial a los enemigos de la República y en forma particular a los emigrados, a los nobles que estaban en otros países. Una noche, un oficial ruso que volvía de París y se dirigía a San Petersburgo, fue recibido en el castillo donde se encontraba el conde de Provence. El ruso mostró el calendario. Traía un ejemplar del calendario de Fabre y todos los amigos del príncipe se partieron de risa al ver los nombres de los meses, ¿no? Por ejemplo, nivoso, pluvioso, ventoso, brumario, mesidor, fructigor, terminador, bueno, todo eso, ¿no? Cuando leyeron los nombres que Fabre había elegido para reemplazar, no al nombre de los meses, sino a los santos y a las santas del santoral gregoriano, también se rieron muchísimo, porque enamorado de la naturaleza, Fabre d'Églantine, que era poeta además, como hemos dicho, se había complacido escribiendo para cada día el nombre de un animal doméstico, o de un fruto, o de un instrumento agrícola. Así a los nombres de San Juan, San Pedro, San Pablo, ¿no? San Nicolás, los reemplazó por nombres tales como el chancho, el burro, la naranja, el tomate, etcétera. ¿Hoy qué día es? Bueno, hoy es el día del chancho. El chancho. Claro. ¿Y del año No, el año empezó el año 1 directamente. Empezó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy entusiasmada, Madame Balbi, que estaba en ese mismo castillo donde se mataban de risa los nobles, deseó quedarse con el calendario que había traído este hombre, el ruso, ¿no? Dice, yo me lo quiero quedar. Pero el joven ruso se excusó diciendo que debía llevarle ese ejemplar a la propia emperatriz Catalina. Entonces, Madame Balbi se dirigió al conde de Provence y le dijo, dice, ¿sabéis lo que me causaría gran placer? ¿Qué? Dijo el otro, claro, como usted acaba de adivinar. Que me copiarais el calendario, pero nuestro invitado se va mañana, así que tendríais que escribir toda la noche. Y así lo hizo.
el conde de Provence, y estuvo toda la noche copiando aquel ejemplar hasta que Madame Balbi pudo quedarse con él. Ahora bien, además de este calendario, o mejor dicho, este calendario, formaba parte de una campaña que había empezado Fabre de Glantine contra la religión católica. Y esta campaña consistía en descristianizarlo todo y reemplazarlo por una especie de culto de la razón. Por ejemplo, consiguieron que Notre Dame de París fuera desbautizada y llamada oficialmente el Templo de la Razón. Claro. E inauguraron este culto y este templo el día 20 del Brumario, o sea, el 10 de noviembre de 1793. Se habían construido dentro de la nave un pequeño templo de arquitectura sencilla pero majestuosa, y en su fachada se leía a la filosofía. En la entrada, para reemplazar a los santos, se habían dispuesto bustos de Rousseau, de Voltaire y de otros filósofos. El altar estaba elevado sobre una especie de pequeña montaña que recordaba la de Jerusalén, y sobre una roca brillaba la antorcha de la verdad. Todo esto adentro de la iglesia. Claro, sí. Adentro de la iglesia. Empezaron la ceremonia. En realidad era un bailongo, ¿no? Entró un cortejo a las 10 de la mañana, entre dos hileras de muchachas vestidas de blanco, con la cabeza ceñida con una corona de roble. Y delante de ellas estaba la diosa Razón, una chica que interpretaba a la diosa Razón. Para este papel, Fabre había elegido a una de sus amantes, Mademoiselle Melard, que era una cantante de la ópera. Todo un acomodo. Igual, sí, todo un acomodo, sí. Imagínese. Era una extraña elección, ¿no? Porque la muchacha, que era muy hermosa y muy joven, llevaba la vida más excéntrica e irracional que se pudiera imaginar. Y compartía su corazón entre varios amantes, etcétera. Estaba más cerca de ser diosa que razonable. Sí, digamos. O diosa de lo irracional. Cito a la propia Mademoiselle Melard: mi sueño ha sido siempre ser colmada. Muy bien, como el de tantas. Claro, vengan a colmarme de una vez. Su agitada vida estuvo siempre repleta de extrañas aventuras. Citaré una para dar idea de lo singular que era esta chica. Le gustaba pasearse con trajes de hombre. Se vestía de hombre, y un día, en pleno bosque de Boulogne, vio que un oficial insultaba a una chica, a una paseante, y Mademoiselle Melard, que estaba allí justamente vestida de hombre, enseguida le encajó un rebencazo al tipo. El hombre, enfurecido, reclamó una reparación por las armas, y al día siguiente tuvieron un duelo a pistola. La chica volvió a vestirse de hombre, fue al duelo, hirió a su adversario, y entonces se desabrochó la blusa e hizo salir sus desnudos senos, y le dijo al tipo: mirad bien, os he derrotado, soy una mujer. Entonces, avergonzado, el oficial subió a su carroza y se marchó inmediatamente, qué sé yo, a esconderse por ahí. Claro, esto para ver quién era Mademoiselle Melard. Era bravo. Y el tipo iba baleado, o sea, se subió herido. Además. Sí. Bueno, esta señorita era la que Fabre había elegido para personificar a la divinidad que la República proponía para Francia. Bueno, entonces hizo su entrada ahí en Notre Dame, sentada sobre un trono que llevaban 4 hombres disfrazados de druidas. Ella iba vestida con una túnica blanca, un gorro frigio y un palo de ébano en la mano. Señor. Cuando llegó al pie de la montaña, aquella roca que simbolizaba la razón, todos los asistentes entonaron el himno a la razón, del que Marie Chenier había escrito la letra sobre una música de Gossec. Luego el cortejo se rajó, fueron a la convención, ahí a la asamblea.
Estuvieron un rato y después se volvieron a Notre Dame. Y la cantante, la chica, ¿no? Se instaló en el altar directamente para ser adorada por el pueblo. El culto a la razón empezó ciertamente de manera extraña, ¿no? Porque empezaron a gritar, ¡viva la libertad! ¡Viva la patria! Pero en los rincones oscuros de la iglesia se desarrollaban escenas menos edificantes. Algunos se escondían detrás de los antiguos confesionarios y bueno, se ponían ahí a transar en los confesionarios. Esto lo cuenta Sebastián Mercier, que es el autor de un libro muy divertido que se llama París bajo la Revolución. Y parece que en el interior de estas capillitas de madera que son los confesionarios partían unas risas agudas y muchos iban a espiar lo que pasaba allí, etcétera, etcétera, etcétera. Durante los días siguientes, la misma operación se repitió en todas las iglesias de París. En San Eustaquio, el culto dio lugar directamente a una orgía impresionante. Sí, vio como la revolución. Ya que hacemos la revolución, hagámosla bien. Se había preparado en la nave una mesa repleta de botellas, salchichones, butifarras y paté. Sobre los altares, sigue diciendo Mercier, se hacían sacrificios tanto a la gula como a la lujuria. En el coro se había instalado un decorado campestre con rocas y árboles. Bandas de muchachas corrían sin vergüenza tras los hombres y les pedían que les hicieran cosquillas impúdicas. Sí. Estoy citando a Sebastián Mercier. Bueno. Qué lindo, cosquillas impúdicas para un... Y dice que los hombres hacían esas cosquillas de una manera muy patriótica. La nueva religión creada por Fabre d'Églantine degeneró en una bacanal interminable. Todas las aprendices de actriz querían representar el papel de la razón y el monje Chabot y su amigo d'Églantine les tomaban examen a las actrices para ver si estaban capacitadas para representar el papel y buscaban las características de la razón en lugares muy raros. Claro. Bien. Finalmente la divinidad encontró su personificación en impuras cortesanas. Reinó en los tabernáculos rodeada de artilleros que servían de sumos sacerdotes, tuvo cortejos de bacantes que la seguían en la calle con paso inseguro, probablemente por el vino, la carroza llena de músicos ciegos. En otras carrozas había un Hércules de opereta con armadura de cartón y París se convirtió en la ciudad de las mascaradas. Pero aquello terminó enseguida. ¿A que no sabe quién lo terminó? Nuestro amigo Robespierre. Maximilien Robespierre. El terror. Se cansó de todo aquello y estableció otra religión, el culto del Ser Supremo, y además ordenó el arresto de todos los protegidos del barón de Batz, que era el que había empezado con aquellos cuentos. Se veía venir, esta cosa termina así. Los acusaron de ser agentes del extranjero, así que todo lo que había hecho Fabre d'Églantine, que era un protegido del barón de Batz, todo lo que habían hecho para que la gente se olvidara de sus curros, a saber la religión de la razón, el calendario, todo se vino abajo. Eso es todo lo que tengo que contarles acerca de este asunto. Chabot d'Églantine, como ese mismo día algunos otros, fueron ejecutados en abril de 1794, el 6 de abril. Fue un día de mucho trabajo. Más tarde o más temprano les tocó a todos, pero aquel día de abril hubo gran mortandad en la que hoy es la pacífica Place de la Concorde. Escucharemos, me da pena confesarlo,
el tango que alude a los confesionarios orgiásticos de la diosa Razón, interpretado por nuestro guitarrista oficial, el señor Juanjo Domínguez.